Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amados amigos, hermanos de esta red social de Facebook. A todos nuestros hermanos en Cristo, Dios me los bendiga mucho en este día. Muy bienvenidos a una transmisión de una enseñanza bíblica más, domingo 12 del día. Bienvenidos a esta enseñanza. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema que se titula Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es unas palabras muy conocidas, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión y están registradas ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Y bueno, en este día vamos a estar compartiendo más que una enseñanza, un breve análisis de esta escritura. Y sobre todo en este día, bueno, vamos a dar primero que nada, vamos a estar dando una breve explicación del contexto y contenido del pasaje. Posteriormente estaremos tratando el punto más importante de la enseñanza de este día y sobre todo de este pasaje, ¿verdad? Que muchos de ustedes ya conocen y si no lo conocen, bueno, lo va a estar entendiendo y conociendo en este día. Fíjense que una de las cosas que platicaba yo con una persona hace poco es que es importante el entendimiento de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A veces tenemos un entendimiento, comprendemos las cosas, pero lo más importante más que una revelación profunda, es un entendimiento correcto, amplio y correcto, porque precisamente de eso se basa o de eso se trata la sana doctrina, de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios, dice la palabra, en el cual no hay sombra de variación alguna, ¿verdad? Dios es perfecto en su enseñanza, es perfecto en su palabra y de igual manera el Señor quiere que su pueblo entienda y comprenda su palabra de una manera perfecta, de una manera correcta. Porque a veces hay comprensión de algunos pasajes bíblicos, entendimiento de algunos pasajes bíblicos, pero que verdaderamente no son del todo exacta el entendimiento, y eso no es bueno. Por un lado no es bueno porque nuestra comprensión doctrinal, nuestros criterios de fe a veces están basados en fundamentos a medias, ¿verdad? Y eso no es correcto, Dios no desea eso. Y bueno, posteriormente que estemos tratando el punto más importante, ¿verdad? Vamos a tratar de dar un análisis lo más definido, lo más profundo que podamos, ¿verdad? Obviamente por el tiempo, pues no nos va a dar para mucho. Pero en este día yo creo que hay el concepto que muchos tienen sobre lo que es la roca en este pasaje que vamos a estar hablando acerca de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo, verdad? Y posteriormente de eso viene esta frase que le dice al Señor, ¿verdad? Le dice, tú eres Simón Pedro, ¿verdad? Yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que el concepto que algunos tenemos o tienen va a cambiar un poco y será establecida nuestro entendimiento de esta escritura, de ese pasaje, sobre lo que es un fundamento correcto 100%. Y bueno, vamos a empezar en este día. Vuelvo a repetir, el título de esta enseñanza es Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, es el texto base de esta enseñanza, el texto bíblico base, sobre el cual vamos a estar estudiando en este día. Y bueno, en este día dice la palabra de Dios, lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Dice Mateo capítulo 13, versículo 13 al 20, Mateo 16, perdón, versículo 13 al 20, dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? En aquel entonces se pensaba que la gente podía reencarnar, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero cuando los griegos colonizaron a los judíos, a los palestinos, ellos trataron de establecer no solamente un gobierno político, ¿verdad? Un gobierno militar, sino también un gobierno cultural y religioso. Y entre algunas de esas cosas, la gente en aquellos entonces creía que la gente podía reencarnar. Por eso le dicen, algunos piensan que eres Juan el Bautista reencarnado, ¿verdad? Otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o algún profeta de la antigüedad. Y el Señor Jesucristo les pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Verdad? ¿Quiénes piensan que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Otra traducción sería tú eres el Mesías, porque Cristo y Mesías es lo mismo, ¿verdad? La traducción correcta es tú eres el Mesías, ¿verdad? Le dice tú eres el Cristo. Bueno, esta versión dice tú eres el Cristo. La nueva traducción viviente dice tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué era lo que le había revelado aquí el Señor, el Padre a Pedro, a Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? A Simón, hijo de Juan, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, era precisamente el Mesías esperado por Israel. Versículo 18, y escucha lo que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era, que él era Jesús el Cristo, que era Jesús el Mesías. Y bueno, en el contexto, una de las cosas, vamos a darle un breve análisis inicial, ¿verdad? A este pasaje, antes de entrar al punto más importante, ¿verdad? El punto más importante que, como siempre, lo mejor está bien al final, ¿verdad? Como el postre, ¿verdad? Lo mejor siempre viene casi siempre al final. Es como las películas, ¿verdad? En las películas lo mejor siempre está al final. Y bueno, primero que nada, en el contexto de esta escritura podemos ver que la gente de aquellos entonces no tenía un entendimiento claro de quién era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos, por distintas razones, primero que nada las doctrinales, en aquellos entonces había un mal entendimiento acerca de quién era el Mesías, porque castas religiosas, ¿verdad? Sectas como los fariseos y los saduceos, principalmente influenciados por la cultura babilónica, por la cultura helénica, por los griegos, ¿verdad? Después de haber sido colonizados por los babilonios y por los griegos. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había una mala comprensión, un mal entendimiento de quién era verdaderamente el Mesías. O sea, el Mesías que las Sagradas Escrituras hablaban, ¿verdad? No el Mesías que ellos enseñaban, porque en aquellos entonces, en el tiempo de Jesús, y sobre todo en el periodo intertestamentario, después de que los judíos sufrieron pues mucha violencia por parte de sus captores, ¿verdad? Por parte de sus invasores, sufrieron mucha opresión, tuvieron mucho sufrimiento, ¿verdad? Ellos esperaban que viniera el Mesías, que viniera el Mesías en forma de un caudillo, en forma de un rey, un caudillo político y militar, que viniera a librarnos, que viniera a librarlos a ellos del yugo de sus opresores, del yugo de sus colonizadores, ¿verdad? De sus invasores, y que a su vez a esos invasores pues los destrozara, los hiciera pedazos prácticamente. Y aparte de eso, esperaban que el Mesías, cuando se manifestara, aparte de establecer el reino de Dios plenamente de una vez y para siempre, aparte de eso, ellos esperaban que viniera a castigar a los pecadores, ¿verdad? Esa era la esperanza de los judíos, la esperanza de los fariseos, de los religiosos principalmente, que viniera a establecer el reino y que viniera a castigar de una vez a los pecadores, ¿verdad? Tanto a los pecadores del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como a los pecadores de las naciones paganas, las naciones que estaban alrededor de Israel, ¿verdad? Y ese era el concepto que tenían, ¿verdad? Y podemos ver que la gente, primero que nada, no tenía un entendimiento correcto, perfecto, exacto, de quién era Jesús. Ellos pensaban que era un profeta, ¿verdad? De la antigüedad, resucitado, o Juan el Bautista, ¿verdad? Que había reencarnado, no tanto resucitado, sino reencarnado en la persona de Jesús, ¿verdad? Y la gente no tenía una comprensión correcta, ¿verdad? De hecho, al principio lo podemos ver en la palabra de Dios en los evangelios, que al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos también no tenían un entendimiento correcto de quién era verdaderamente Jesús. Eso lo podemos ver en un pasaje, ¿verdad? Que dice que cuando van atravesando el lago, ¿verdad? El mar de Galilea, dice que se suben a una barca, nuestro Señor Jesucristo va y se acuesta, se duerme sobre una almohada y sobre un cabezal, está durmiendo, de momento se desata una tormenta en medio del mar de Galilea, y dice que era tan fuerte, tan brava la tormenta, que ellos pensaron que se iban a ahogar, y verdaderamente yo creo que sí se hubieran podido ahogar, solamente que en ese momento, ¿verdad? Van a buscar al Señor, van a buscar a Jesús,
le dice, maestro, maestro, ¿no te da cuidado que nos vamos a ahogar? Y el Señor se levanta, ¿verdad? Y dice, ay, dice, muchachitos, hombres de poca fe, hombre, ¿por qué tienen tanto miedo? Lo regaña, ¿no? Se levanta y en ese momento, escucha, él reprende al viento y reprende a las olas y en ese momento todo se calma, así, isofacto, o sea, inmediatamente se calma, ¿no? Y ese acto, dice la Biblia que ellos se quedan así sorprendidos y dicen, ¿quién es este hombre? O sea, ¿por qué tiene tanta autoridad que hasta las olas del mar y los vientos le obedecen? ¿No? O sea, ellos no alcanzaban a comprender quién era. O sea, ellos decían, bueno, este no es un profeta resucitado, este debe ser alguien más, ¿no? Pero ellos decían, ¿quién es este hombre? Y ellos, inclusive, muchos de ellos no tenían el entendimiento, la comprensión correcta acerca de quién era Jesús en ese momento, ¿verdad? Y bueno, precisamente por eso es que ellos tenían esa idea, no la tenían muy definida, pero en ese momento cuando van en una travesía, dice la palabra de Dios, van llegando a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo se dice que era una ciudad que había sido edificada por Herodes el Grande, ¿verdad? Y que después el emperador romano la declara, le cambia el nombre y le pone el nombre de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Cesarea de Filipo era un puerto importante, y era una región que era parte de Palestina, pero como recordará usted, Palestina quedó dividida, ¿verdad? En Perea, en Galilea, en Idumea y en otras partes, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo viajaba prácticamente de un estado a otro, y cuando iban llegando a la región de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Mientras iban ahí caminando, en otro evangelio, en otra porción, en otro evangelio, dice que mientras Jesús estaba orando, ¿verdad? Me imagino que estaban ahí y habían llegado a algún lugar, ya se habían sentado, a lo mejor estaban ahí comiendo, estaban platicando, y de momento el Señor dice que después de orar, ¿verdad? Estaban orando, dice que les hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Y después de eso les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo, verdad? Y entonces en ese momento, por lo que podemos entender por el contexto, el apóstol Pedro recibe la revelación, más que nada la revelación, la confirmación acerca de que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, el Mesías de Dios, ¿verdad? Era el Mesías esperado, el Mesías que había estado esperando Israel, porque la palabra de Dios nos enseña que desde la creación del mundo, ¿verdad? El Mesías estuvo siendo esperado y estuvo siendo aguardado, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios le había entregado todo el dominio a Adán y a Eva, pero el diablo los había derrotado, el diablo los había prácticamente hecho sus esclavos, se había convertido en su captor de ellos, ¿verdad? Y la humanidad estaba bajo el yugo de Satanás y bajo el yugo del pecado, y desde los primeros tiempos el Mesías fue prometido a la humanidad, ¿verdad? El Señor le dice, ¿verdad? Y de tu simiente vendrá uno, dice que te aplastará la cabeza, le dice al diablo, ¿verdad? Y tú le morderás en el calcañar. Y desde ese momento ahí es declarado algo que se le conoce, se le menciona, ¿verdad? En teología como el protoevangelio, ¿verdad? El mensaje, el anuncio de que un día vendría el Hijo de Dios y aplastaría a Satanás y destruiría sus obras, ¿verdad? Y nuevamente volvería a restablecer la creación tal como estaba al principio, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado y el pecado y la muerte entrara en el mundo. Y bueno, Pedro en ese momento, ¿verdad? Recibe la revelación y dice, ¿sabes qué? Yo digo que tú eres el Mesías. Para mí, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que habíamos estado esperando. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo... o sea, eres muy dichoso, muy feliz, porque esta revelación no ha venido de tu entendimiento. O sea, eso es lo que le da a entender, ¿verdad? Ningún ser humano, ningún estudio bíblico, ni siquiera tu entendimiento ni tu razonamiento te lo ha dado, sino el que te lo ha dado, te lo ha revelado es mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? El Padre Celestial. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del Mesías, porque es importante en este contexto entender y comprender quién era el Mesías. Bueno, el término Mesías o Cristo, que es lo mismo, ¿verdad? Mesías, procedente del griego, y Cristo, procedente del griego Christos, significa ungido. Cualquier siervo de Dios en la antigüedad, ya sea un rey, ya fuera un profeta, ya fuera un sacerdote, antes de empezar o al momento de empezar su servicio para Dios, ¿verdad? Primero que nada tenía que ser ungido con el aceite de la unción para mostrar que él había sido apartado para la obra y el servicio directo para el Señor.
Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que fue bautizado del río Jordán por Juan el Bautista, dice que ese bautismo fue la señal del inicio de su labor, ¿verdad? De su ministerio público, y a su vez la palabra de Dios nos enseña que fue ungido con la unción del Espíritu Santo como el Mesías de Dios, ¿verdad? Fue ungido precisamente para llevar a cabo la labor de la predicación del reino, de la predicación de la palabra de Dios, para la predicación del Evangelio y para el establecimiento de Dios en la tierra. En la Biblia, la palabra Mesías, o el término, el concepto Mesías, era usado para referirse a aquel que Dios, al enviado que Dios iba a enviar al mundo para establecer el reino de Dios, una paz duradera. El Mesías a su vez sería luz para las naciones, y además el Mesías sería establecido por Dios, por el Padre Celestial, como el Rey eterno sobre la tierra. El Salmo capítulo 2, el versículo 6 al 8 nos habla acerca de esto, y dice, el Salmo capítulo 2, versículo 6 al 8, dice de la siguiente manera: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, he dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. A través de este salmo, ¿verdad? Podemos entender, primero que nada, que el Padre Celestial establecería a su Hijo, ¿sí? Como el Rey ungido, ¿verdad? Como el siervo de Dios, como el Rey eterno y universal que gobernaría sobre la tierra, ¿verdad? Que gobernaría sobre los cielos y la tierra. ¿Sí? Y aparte de eso, en esta porción bíblica podemos ver que el Mesías era directamente el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso lo podemos saber y lo vamos a ver un poquito más adelante a través del anuncio, a través del profeta Isaías, del nacimiento virginal, o sea, sin la intervención de ningún ser humano, de ningún varón, lo cual indicaba o indicaría que el Mesías sería directamente Hijo de Dios. Ahora, ¿quién era el Mesías según en las Escrituras? Vamos a ver un poquito más profundo esto. El Mesías sería un descendiente, primero que nada, de acuerdo con la palabra de Dios. Sería un descendiente directo del linaje del rey David, que sería ungido plenamente con el Espíritu Santo, y el Mesías sería el ungido, o sea, el ungido del Señor. No es lo mismo un ungido a ser el ungido, o sea, el Mesías, es decir, aquel que recibiría el poder por el Espíritu Santo reposando sobre él, para liberar a su pueblo y para establecer el reino de Dios permanentemente. Dios, como podemos ver en su palabra, le había prometido al rey David que de su descendencia, de su linaje, un día se levantaría el Mesías enviado por el Señor al mundo. Esto lo podemos encontrar, o lo puede usted encontrar en la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 12, capítulo 7, versículo 12 al 14, donde al pie de la letra dice lo siguiente: cuando tu vida llegue a su fin, se está refiriendo ahí directamente a David, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ahí se está refiriendo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña en la teología que ahí el Padre, que ahí el Señor le estaba prometiendo al rey David que de su linaje, ¿sí? De su linaje, tal como estaba profetizado en otras escrituras, en otras profecías mesiánicas. ¿Qué es una profecía mesiánica? Es una profecía referente al Mesías, por eso se llaman profecías mesiánicas, tal como estaba en otras profecías mesiánicas anteriores, que de la casa de Judá, o sea, de la tribu de Judá, procedería el Mesías, y específicamente procedería de la descendencia del linaje del rey David, tal como las Sagradas Escrituras lo establecen, ¿verdad? Y bueno, escuche, ¿por qué son importantes las profecías? ¿Por qué son importantes las profecías mesiánicas? ¿Y por qué están en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué Dios a través de los siglos fue dando profecías acerca del Mesías, verdad? Bueno, en algunos libros de teología se dice que las profecías mesiánicas vienen siendo algo así como un mapa, ¿verdad? Como un mapa a través del cual se reconoce un territorio, y cuando tú reconoces un territorio, ¿verdad? Sabes dónde estás ubicado y quieres llegar a un lugar, ¿verdad? O también, por ejemplo, hay juegos. Hace mucho tiempo yo me acuerdo de un jueguito que había ahí
no me acuerdo si en internet o en Facebook. Era un jueguito acerca de descubrir quién era el asesino, ¿verdad? Quién había sido el asesino, y a través de eso, ¿verdad? De todas las, de todas las pistas que se daban, tenías que ir encontrando pistas y pistas a lo largo de los capítulos, a lo largo del pasaje, ¿verdad? Que estabas ahí buscando. Estabas buscando, ¿verdad? En ese capítulo de ese juego. Por ejemplo, tenías que encontrar ciertas pistas para dar quién era el propietario de esas pistas. Como pasa en las investigaciones, ¿verdad? Era hacer una investigación prácticamente para dar con el responsable, con el asesino, el que había perpetrado el asesinato. Bueno, en un sentido positivo, las profecías mesiánicas eran precisamente o son precisamente las pistas que Dios fue dejando en su palabra para que un día el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, reconociera al Mesías. Si usted ha leído un poco acerca de las profecías mesiánicas hablaban exactamente de todo lo que le pasó a Jesús, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue traicionado por 30 monedas, que un compañero de él, ¿verdad? Era el que le iba a traicionar. Fue vendido por 30 monedas, un compañero de él que iba a ser crucificado, por ejemplo, que cuando estuviera crucificado se iban a repartir su ropa echando suertes, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los evangelios, que cuando estaba ahí crucificado el Señor Jesús, los soldados romanos, para no romper la túnica que era de una sola pieza, o sea, había sido tejida de una sola pieza, entonces lo que hicieron fue precisamente echar los dados, echar suertes sobre su vestimenta, ¿verdad? Las profecías mesiánicas decían que él tenía que haber nacido en la ciudad de Belén, precisamente donde nació, ¿verdad? Eso lo dice en Miqueas, dice, Belén de Efrata, tú que eres la más pequeña, la menor de las tribus de Judá, dice, de ti saldrá un príncipe, saldrá un gobernante, ¿verdad? Cuyos orígenes provienen desde los inicios de los tiempos, desde la eternidad, ¿verdad? Y así una serie ¿cómo se llama? De profecías, que iba a sanar a los enfermos, que resucitaría al tercer día, ¿verdad? Y aproximadamente la palabra, bueno, los historiadores y los teólogos dicen que aproximadamente hay unas 300 profecías mesiánicas directas que están a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde Génesis, en la ley de Moisés, en los Salmos es donde más hay profecías mesiánicas, en los libros de los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, ¿verdad? Y cada una de esas profecías tendría la función de fungir, ¿verdad? De funcionar como señales, ¿verdad? Como evidencias que en algún momento dado, cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel se llegara el tiempo de la manifestación del Mesías en Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se dieran cuenta que ese sobre el cual se habían cumplido todas las profecías mesiánicas, ese era precisamente el Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Y no el que se predicaba en el pueblo de Israel en aquellos entonces, un caudillo político y militar que vendría a librarlos del yugo de sus enemigos, de los romanos o de los griegos o de los babilonios, para castigarlos. O sea, ese no era el propósito principal, porque inclusive en Isaías 53 se muestra a Jesús, ¿verdad? Se muestra al Mesías de Dios, al Hijo de Dios, como un siervo sufriente que vendría, perdón, a pagar por el perdón de los pecados, ¿verdad? Vendría a ser sacrificado, sería torturado y a su vez no se vengaría de nadie, sino que como oveja llevada al matadero, ¿verdad? Como oveja delante de sus trasquiladores, iría sin hacer este pleito, ¿verdad? Prácticamente iría al matadero como oveja. Y bueno, ese era el propósito de las profecías mesiánicas, pistas para identificar quién era el verdadero Mesías, porque a lo largo de la historia de Israel hubo falsos Mesías, había hombres que habían dicho que él era el Mesías, que ellos eran el Mesías, pero verdaderamente no eran el verdadero Mesías, sino que eran falsos Mesías. Entonces yo creo que Dios, ¿verdad? Primero que nada en su sabiduría dejó esas pistas a lo largo de las Sagradas Escrituras para identificar al verdadero Mesías, para identificar al Hijo de Dios que tendría que venir a la tierra, ¿verdad? Y bueno, para Dios el Mesías era y es su Hijo, el cual sería concebido de forma sobrenatural en el vientre de una virgen. Esto era otra profecía mesiánica, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tuvo para identificar verdaderamente al Hijo de Dios. Dice Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Prácticamente podemos ver en las Sagradas Escrituras que el Mesías, ¿verdad? El Mesías, primero que nada, sería un ser, ¿verdad? Un ser concebido de forma, por decirlo así, antinatural, sino que sería a través de la intervención divina. La intervención divina en este caso sabemos que del Espíritu Santo, porque el padre de Jesús no fue José, ¿verdad? Jesús no fue un hombre común y corriente como lo fue David, como lo fue Moisés, ¿verdad? Como lo fue Elías o alguno de los profetas o alguno de los jueces, ¿verdad? Sobre los cuales también vino el Espíritu Santo poderosamente sobre ellos, y Dios los usó para una obra en específico, ¿verdad? Ya sea para gobernar, para derrotar a los enemigos de Israel, para dar profecías, para ser sacerdotes, sino que el Mesías, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, sería concebido directamente por Dios en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Y entonces, precisamente en esta profecía podemos ver que el Mesías sería el Hijo de Dios. Y aparte de eso, el Mesías sería aquel el que efectuaría, escuche, la obra de redención y establecimiento del reino de Dios entre los hombres, así como el inicio de una nueva era en la humanidad. O sea que la era del pecado pasaría y vendría la era mesiánica, y posteriormente a esa era mesiánica vendría precisamente el establecimiento pleno y total del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Pero definitivamente, escuche, definitivamente la profecía, y bueno, había otras profecías que decían que el Mesías acabaría, dicen que el Mesías acabará con las guerras, porque él será el príncipe de paz, que reinará con justicia sobre su pueblo, ¿verdad? Que establecerá la paz y la justicia. O sea, esto quiere decir que los conflictos, que los problemas, que las guerras y muchas otras aflicciones que hay en el mundo, el mismo Mesías les pondría fin a esto, ¿verdad? Pondría la tierra en paz. Pero la profecía mesiánica más importante definitivamente es aquella que decía que el Mesías vendría como siervo sufriente a cargar con los pecados de la humanidad para así poder salvarlos y perdonarlos. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías. Y le pido por favor, si me hiciera usted el favor de acompañarme, si usted tiene una Biblia ahí a la mano, que me acompañara primero que nada al capítulo 52 de Isaías, en la última parte, Isaías 52, versículos 13 al 15, donde la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice de la siguiente manera: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados de lo que vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre, no se veía como un ser humano. Eso está hablando acerca del sufrimiento, de la tortura que nuestro Señor Jesucristo sufrió cuando lo apresaron, ¿verdad? Cuando lo golpearon, cuando lo torturaron los romanos y los mismos judíos, ¿verdad? Versículo 15 dice: y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se había contado, entenderán lo que no se había oído hablar. Ahora escuche versículo 53. Dice, y esto es un pasaje muy conocido, dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el Señor? ¿A quién le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote, como raíz de tierra seca. No había nada majestuoso, nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. O sea, cuando viniera el Mesías, primero que nada, por ejemplo, no sería hijo de un rey, ¿verdad? No sería un príncipe. No sería aparentemente alguien muy exitoso y próspero, ¿verdad? Alguien impresionante al cual hubiera algo que fuera digno de que te causara, te inspirara confianza para seguirlo, como por ejemplo Saúl, ¿verdad? Saúl, la palabra de Dios dice que desde que la gente lo vio que era el más alto en Israel, no había nadie más alto que él. Dice que de los hombros para arriba, él a todo mundo le sacaba aproximadamente unos 20 centímetros, un poquito más, ¿verdad? Era el más alto que había en Israel. Pero el Mesías dice que no habría nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Versículo 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo,
Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Fíjese qué curioso, pero esto es también parte de la profecía, porque el pueblo de Israel pensó que cuando Jesús fue crucificado, pensaban que estaba siendo castigado por Dios, porque escuche, la Biblia dice en la de Moisés, dice, maldito todo aquel que sea colgado, ¿verdad? Todo aquel que sea colgado es porque está maldito, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que los judíos, los fariseos, ¿verdad? Cuando vieron a Jesús ahí colgado, ellos se imaginaron, ellos pensaban que estaba siendo castigado por Dios por sus blasfemias. Eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Los enemigos de Jesús, obviamente, ¿verdad? Versículo 5 dice, pero él fue traspasado, o sea, él no fue castigado por sus pecados, el Mesías no sería castigado por sus pecados, dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, a pesar de que se habían apartado, ¿verdad? Versículo 7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron, y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Versículo 9 dice, el que no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Dice, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Esto también es parte de la profecía, porque acuérdese que cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que van a reclamar su cuerpo, dice que ese fariseo que fue a reclamar su cuerpo, ¿verdad?, que era un discípulo de Jesús en secreto, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ese hombre, ese fariseo, era un hombre rico que había mandado hace no mucho a cavar un sepulcro en la roca, ¿verdad?, para prepararse, ¿verdad?, para prepararse, porque tenían que estar preparados, tener su tumba, y era precisamente, esa tumba era la tumba de un hombre rico. Esa era otra señal, otra profecía mesiánica, otra señal, precisamente a través de la cual se podría reconocer al Mesías, que se cumplió en la persona de Jesús. Versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, o sea, sean justificados, sean declarados libres de pecado, inocentes de pecado, ¿verdad? Porque él cargará con los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso hasta la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y verdaderamente esta es la profecía mesiánica más importante que puede haber en la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, porque en esta profecía mesiánica principalmente, primero que nada y principalmente nos habla acerca de la misión salvadora y redentora del Mesías, primero que nada para Israel, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque era el Mesías prometido al pueblo de Israel, pero también había sido un Mesías prometido, un Mesías salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del pecado, salvador de la condenación eterna, salvador de la muerte eterna, ¿verdad? Un redentor que cargaría como Mesías con el pecado, los pecados de toda la humanidad, y a través de su sacrificio, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento y nos dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Jesús el Mesías, con su sacrificio, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, pagaría por el perdón de los pecados de toda la humanidad, y a través de eso, ¿verdad?, a través de su sacrificio y de la fe en su persona, ¿verdad?, porque la palabra de Dios enseña que la salvación no es por obras. Esto está en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Dice que la salvación no es por obras, sino es por la fe. O sea que la gente de aquellos entonces, y de estos entonces, pusiera única y exclusivamente la fe para salvación y vida eterna, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús, para poder tener de parte de Dios, ¿verdad?, perdón, salvación y vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que el Mesías cargaría con los pecados de la humanidad y compraría el perdón de los pecados de todos para darles salvación y vida eterna. Y bueno,
A manera de comentario quisiera decir que algunos sectores del pueblo judío, como lo mencioné hace rato, esperaban para los tiempos de Jesús que el Mesías fuera un caudillo político y militar que viniera a librarlos del yugo de sus opresores, pero esto era verdaderamente algo incorrecto, era una enseñanza incorrecta que tenían los grupos religiosos en aquel entonces. Sí creían ¿cómo podríamos decir? En un Mesías que sería ungido por el poder del Espíritu Santo, porque precisamente el Mesías tenía que tener la unción del Espíritu, el poder del Espíritu Santo para poder derrotar a todos los enemigos y a todos los adversarios del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero había malos conceptos, aparte de que era un caudillo político, no sería enteramente un ser sobrenatural, era un ser divino encarnado en un cuerpo humano, ¿no? Porque eso, de acuerdo a las enseñanzas, fíjese que hay algo que destruyó, bueno, algo que atacó y perjudicó mucho tanto el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo evangélico de la iglesia primitiva, como la enseñanza rabínica, la enseñanza bíblica de aquellos entonces, los gnósticos habían enseñado, ¿verdad? Que hay algo que se maneja incluso en algunas sectas calvinistas, ¿verdad? Que manejan la doctrina de la predestinación, la total depravación, ¿verdad? Y algunas otras enseñanzas gnósticas. El gnosticismo enseñaba que la materia estaba totalmente corrompida y depravada y por lo tanto un ser divino no podía venir a habitar por su pureza en un cuerpo de carne y hueso, en un cuerpo carnal debido a la impureza, a la corrupción. Y también esa era otra mala idea que había en aquellos entonces, por lo cual los judíos, los fariseos, no podían creer que Jesús fuera el Dios vivo, ¿verdad? El Dios verdadero, el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? No podían creer que era Emmanuel, ¿verdad? Que residiera en un cuerpo común y corriente porque ellos no veían nada glorioso, ni maravilloso, ni esplendoroso, supuestamente ellos en la persona de Jesús. Sí creían que Jesús hacía milagros, ¿verdad? Y a veces hasta lo difamaron, lo vituperaron diciendo que él hacía milagros por el poder del diablo, pero era precisamente esa mala ideología, esas falsas doctrinas. Escuche, las falsas doctrinas son tan malas, son tan peligrosas, que pueden hacer que la fe de una persona se corrompa, ¿verdad? Se desvíe de la fe correcta que lo puede llevar al perdón de sus pecados, a la salvación de su alma y a la vida eterna, ¿sí? Y en el mundo evangélico actual hay una infinidad, verdaderamente una infinidad de falsas doctrinas, de falsos evangelios, que lo único que están haciendo es llevar a la gente a la perdición eterna. Pero bueno, ese será otro tema. Ahora, si quisiera entrar de lleno, ya para dirigirnos hacia el final, entrar de lleno y tocar el punto más importante de la enseñanza de este día. Vamos a hablar acerca de lo que significa y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulos 16, versículo 16 al 18, dice, y respondieron Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y escuche lo que dice el versículo 18. Y este versículo ha sido motivo de controversia, ¿verdad? En algunos sectores del mundo religioso. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Le dice el Señor, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, a lo largo de los años, yo creo que como usted, yo he escuchado muchos debates e interpretaciones teológicas sobre estas palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, para algunos, como por ejemplo los católicos, el catolicismo enseña que en esta porción el Señor Jesucristo está estableciendo a Pedro como el fundamento de la Iglesia Católica y como el primer papa, ¿sí? Y que Jesús le dio una autoridad espiritual especial que lo ponía por encima de todos los demás discípulos y de todos los creyentes en ese momento, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. El Señor Jesucristo no establece, ¿verdad?, en ese momento a Pedro como el fundamento, ¿sí?, de la iglesia cristiana o de la iglesia católica, ¿sí?
porque eso sería incorrecto. Eso sería incorrecto porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos ver que el fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 20, dice, juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal o la piedra angular es Cristo Jesús mismo. El fundamento de la iglesia, el fundamento espiritual de la iglesia, ¿verdad? La base sobre la cual está edificada la iglesia es precisamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús le dice a Simón, ¿verdad? Dice, Simón, hijo de Jonás, a ti te digo que eres Pedro. Cuando le dice es que él es Pedro, Petros en griego y Kefas en arameo, que significa lo mismo, lo que le está prácticamente dando a entender es que él iba a ser una parte importante en la edificación de su iglesia, y ahorita vamos a ver por qué. Porque en aquellos entonces decirle piedra o roca a alguien en la antigüedad, en el contexto bíblico, implicaba reconocer que esa persona era fuerte, era confiable, era estable y una fuente de apoyo inquebrantable, similar a como Dios es representado en la Biblia, como una roca, ¿verdad? Decirle a alguien que era una roca, ¿verdad? Tú eres una roca, ¿verdad? Significaba que era una base sólida y confiable sobre la que otros podían apoyarse como un líder confiable, un líder estable, ¿verdad? Que eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo establece a Pedro como un líder confiable, como por decirlo así, un líder principal en ese momento, ¿verdad? En ese momento, porque escuche, aunque el catolicismo diga que los papas son sucesores de San Pedro, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras podemos encontrar el concepto de la sucesión papal, ¿verdad? Eso no lo está en las Sagradas Escrituras. Definitivamente no, nunca, usted nunca jamás va a encontrar una parte donde Dios establezca el principio doctrinal y espiritual de la sucesión papal del apóstol Pedro en los papas, ¿verdad? Eso es algo antibíblico, eso es una herejía, eso es algo que no tiene fundamento alguno, ¿verdad? Pero lo que sí estaba diciendo el Señor Jesucristo es que cuando dice, tú eres Petros, tú eres una piedra, tú eres una parte de una roca, ¿verdad? Parte de algo más grande, le estaba dando a entender que él sería un líder confiable y estable en el cual los otros discípulos, los otros apóstoles, podrían apoyarse en él. Y eso es verdaderamente lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? Pedro dice la palabra de Dios que después de que Jesús resucita, después de que viene el Espíritu Santo, prácticamente Pedro fue como el que tomó la batuta, ¿verdad? Él fue el que tomó la batuta, él fue el que llevó adelante en al inicio de la obra misionera, ¿verdad? De la obra apostólica. Él fue el que tomó la batuta y empezó a dirigir, a apoyar, a impulsar a los demás hermanos, a los demás apóstoles, porque acuérdense que los demás estaban como que muy agüitados, ¿verdad? Y bueno, decirle a alguien en la Biblia que alguien era una roca o es una roca, también implicaba que esa persona era fiel y era perseverante en sus promesas y en sus compromisos. Porque algunos historiadores bíblicos dicen que Pedro era como que algo impulsivo, como que algo inconstante, pero después de que el Señor Jesucristo resucita, ya lo ven como el Hijo de Dios resucitado y glorificado. Algunos historiadores dicen que Pedro cambió mucho en su carácter. Se volvió verdaderamente sólido, como una firme y estable, como una roca, como una piedra, ¿verdad? Una piedra, ¿verdad? Una roca, una piedra grande, se la pone en un lugar, ¿verdad? Y por más veces, por más fuerza que le queramos hacer con el pie o con la mano, pues verdaderamente no se mueve, sino que se permanece inamovible del lugar donde está. Precisamente eso era lo que el Señor Jesucristo le estaba vaticinando que sería Pedro. Pero escuche, en resumen, decirle a alguien en la Biblia, en la antigüedad, que era una roca, en ese contexto bíblico, era un elogio que reconocía sus cualidades de fortaleza, de estabilidad, de confiabilidad y de capacidad de ser apoyo e impulso para otros, ¿verdad? Ahora bien, escuche, y aquí vamos a entrar ya a lo más importante. Sí es cierto que el Señor Jesucristo le encomendó a Pedro, al apóstol Pedro, en ese tiempo una labor muy importante como un instrumento suyo para coadyuvar a la edificación de su iglesia y a la expansión del reino de los cielos y del evangelio, si es cierto. Mas la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nunca estableció a Pedro como el fundamento espiritual y doctrinal de la iglesia. Ahora bien, la pregunta del millón, aquí viene la pregunta del millón.
¿A qué o a quién se refiere la roca en este pasaje cuando le dice el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, escuche. Se lo voy a decir así de frente y ahorita hacemos una disertación, ¿verdad? La roca a la cual se refiere el Señor Jesucristo en estas palabras suyas se refiere a un fundamento de fe, a un fundamento doctrinal basado en la revelación que el Padre Celestial le acababa de dar a Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el fundamento, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y en pocas palabras, la roca, ¿verdad? El fundamento, la roca, sobre la cual está el fundamento doctrinal y espiritual sobre el cual, o la roca espiritual, sobre la cual está edificada la iglesia, escuche, directamente Jesús no se está refiriendo a sí mismo en primera persona, o sea, de primera mano no se está refiriendo a sí mismo, aunque la roca sí está íntimamente relacionada con él. Del fundamento, la roca de la cual está hablando es la revelación que Pedro recibe de parte de Dios acerca de que Jesús era el Mesías, el Cristo esperado por Israel. La roca aquí tiene que ver con esa revelación que recibe, ¿verdad? Ese fundamento de fe que Pedro recibió en ese momento, esa es la roca a la cual Jesús se está refiriendo, sobre la cual edificaría su iglesia. Claro que esa roca, ¿verdad?, de la cual se está refiriendo, está ligada, está íntimamente ligada al Señor, pero la roca específicamente no se literalmente así de primera instancia, no se refiere a Jesús como persona, sino se refiere al fundamento de fe, a la revelación que Pedro recibe en ese momento de parte de Dios. ¿Y cuál es esa revelación? Que Jesús era el Mesías esperado por Israel. Espero que esto quede claro en su mente y en su corazón. Yo sé que usted a lo mejor ha escuchado algunos argumentos teológicos, ¿verdad? Algunos debates inclusive con los cuales se debate con los católicos, ¿verdad? Que los católicos por un lado van a usar esta escritura para decir que Pedro fue establecido como el primer papa y como el fundamento de la iglesia católica, ¿verdad? De la iglesia cristiana católica. Ha escuchado usted los cuales se dice, no, es que la palabra Pedro es la palabra Petros, que significa una piedra, que es parte de una masa, y la roca, o sea, Petra, es la palabra en griego, se refiere a una masa grande, ¿verdad? Petros es parte de Petra, es una roca que se desprende, es un pedazo de piedra, un pedazo de roca que se desprende de la roca, de una masa, ¿verdad? Y en este caso, muchos teólogos han dicho que esa roca se refiere directamente, ¿verdad? De primera instancia, de primera mano a Jesús. Pero a través del análisis del contexto, ¿verdad? A través del estudio teológico que se hace, de la exégesis, como se dice por ahí, ¿verdad? Podemos encontrar, que la roca es a la cual se está refiriendo Jesús, es un fundamento de fe basado en la revelación que el Padre le da al apóstol Pedro. Espero que esta explicación le quede clara a usted, espero que tenga usted este entendimiento, ¿verdad? Porque esto es muy importante, como le decía yo al principio, primero que nada es importante saber y entender y conocer las Sagradas Escrituras y su interpretación correcta al 100% perfecta, porque con eso tiene que ver la sana doctrina y aparte de eso, el Señor Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si usted me dice, es que Jesús se está refiriendo a sí mismo como la roca, sí, ahí cuando dice, y sobre esta roca, sí se está refiriendo, sí hay una relación íntima con la persona de Jesús, pero como le vuelvo a repetir y quiero que quede bien claro, perdón por ser reiterativo, pero quiero que quede bien claro, cuando Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere directamente a sí mismo, a él mismo, directamente a sí mismo, sino se refiere a la revelación, a la fe, al fundamento de fe y revelación que Pedro recibe de parte de Dios, de parte del Padre. Esa es la roca precisamente. Esa es la roca cuando dice Jesús, y sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que acabas de recibir de que yo soy el Mesías, Pedro, sobre esa revelación, sobre ese fundamento de fe, es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo vino, cuando el Mesías vino a la tierra,
Cuando los apóstoles empezaron a enseñarle al pueblo de Israel y a la gente que creía en Dios, ¿verdad? Porque no solamente los judíos eran los únicos que creían en Dios, sino había gente de las naciones, los gentiles, los paganos, como se les llamaba a los gentiles. Había mucha gente que se había acercado al pueblo de Israel porque querían conocer al Dios de Israel, al Dios de los cielos, ¿verdad? Y cuando los apóstoles a través de las escrituras, de las sagradas escrituras, a través de las profecías mesiánicas, les empezaron a enseñar que Jesús era ese Mesías del cual hablaba la ley de Moisés, los profetas, los escritos, los salmos, ¿verdad? Todas las sagradas escrituras. Y la gente empezó a comprender que Jesús era el Mesías esperado. Entonces, esa revelación que recibió Pedro y que posteriormente ahí en ese momento recibieron los demás discípulos, y que Jesús les ordena no revelárselo al pueblo de Israel, ahorita vamos a ver por qué. Sobre ese fundamento de fe de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías esperado y que sería enviado por Dios al mundo, la gente empezó a depositar su fe sobre esa revelación de que Jesús era el Mesías esperado, aquel gobernante supremo, aquel salvador, aquel que vendría a establecer el reino de Dios, aquel que vendría a establecer la paz, aquel que vendría a comprar el perdón de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones, porque todo eso está en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, dice que sería una luz para los gentiles, una luz para las naciones. Y hay una profecía en Isaías, dice, y sobre este monte el Señor dará un banquete suculento, ¿verdad? Y sobre este monte se rasgará el velo que cubre a todas las naciones, ¿verdad? ¿Cuál era ese velo? El velo de la muerte, el velo del pecado, ¿verdad? Y dice, y pondrá fin a la muerte para siempre. Eso está en el libro de Isaías, ¿verdad? Y cuando ellos empiezan precisamente a evangelizar, pero a través de las escrituras, ¿verdad? Y así mostrarle a la gente que Jesús era el Mesías, porque eso era lo que marcaba, lo que denotaba, lo que enseñaba, lo que indicaba todas las profecías mesiánicas. Sobre ese fundamento de fe, la gente empezó a establecerse, ¿verdad? Se establecieron en la revelación de que Jesús era el Mesías, y sobre esa revelación de fe la iglesia empezó a crecer, la gente empezó a llegar a los pies de Cristo porque empezaron a comprender que Jesús era el Mesías. Por eso es que le dice Jesús, y sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que has recibido tú y que recibieron todos los demás, ¿verdad? En ese momento y después los otros discípulos, es que la iglesia está edificada. El cuerpo de Cristo, escuche, la iglesia cristiana evangélica, así hablando en plata, ¿verdad? Creemos que solamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos por lo que dice la Biblia, no por lo que dice un sacerdote, no por lo que dice un profeta, no por lo que dice un pastor, no por lo que dice un teólogo, sino por lo que dice Dios en su palabra. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es el Mesías, creemos que Jesús es el Mesías enviado por el Padre a pagar por el perdón de nuestros pecados. Creemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo y por las palabras de los profetas y de todos los escritos en el Antiguo Testamento, que el Mesías sería el que nos llevaría a la presencia de Dios, ¿verdad? Creemos que Jesús es el que establecerá algún día, restablecerá nuevamente la creación, establecerá plenamente el reino de Dios sobre la tierra, y habrá una paz duradera, ¿verdad? Una paz eterna. Todo eso lo creemos precisamente por la predicación, ¿verdad? Por la revelación de los apóstoles, ¿verdad? De que lo recibió los apóstoles por ese fundamento de fe. Nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, ¿verdad? Creemos en Dios y obviamente creemos en Jesús, en el Hijo de Dios. No creemos que haya una institución que sea la única y exclusiva que te puede salvar, o a través de la cual tienes que estar adherido, como la Iglesia Católica. Los católicos dicen que la única iglesia a través de la cual tú te vas a salvar es a través de la Iglesia Católica, y aparte de eso cumpliendo los sacramentos como el bautismo, confirmación, participar de la Eucaristía y algunas otras cosas, ¿verdad? La extrema unción. O como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que solamente a través de la organización de los testigos de Jehová, guardando sus doctrinas, sus disciplinas, es como te vas a ir al cielo. O como los adventistas, ¿verdad? Los adventistas que dicen
que solamente a través de la iglesia adventista es como tú puedes estar bien con Dios, y solamente a través de la iglesia adventista y su doctrina es como tú vas a ir al cielo, ¿verdad? No, nosotros no creemos, como dicen los mormones, que solamente, solamente a través de la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es como te puedes ir al cielo, ¿verdad? Porque cuando una persona sectaria llega de una secta como los testigos, los mormones, los adventistas, los católicos, la luz del mundo, etcétera, etcétera, siempre te van a decir, es que solamente a través de nuestra iglesia es como te vas a ir al cielo. Sí, creemos en Dios, creemos en Jesús, etcétera, etcétera, pero solamente a través de nuestra organización es como vas a poder ir al cielo. Pero escuche, Dios en su palabra no enseña eso por ninguna parte. Lo único que enseña, ¿verdad?, es que solamente que la salvación no es por obras. Esto está en Efesios capítulo 2, 8, versículos 8 y 9. Que la salvación no es por obras, no es por guardar las obras de la ley, ¿verdad?, como dice en Romanos capítulo 3, sino que la salvación viene por poner tu fe y tu esperanza y tu fidelidad y obediencia en la persona de Jesús. Tu fe y tu confianza en que su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, fue más que suficiente, porque Él, a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, pagó con eso por el perdón de nuestros pecados. ¿A quién se lo pagó? Se lo pagó directamente al Padre Celestial. En el libro de los Hebreos dice que el Hijo entró con su sangre, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, delante de la presencia del Padre, y presentó su sangre para asegurarnos la redención eterna. Eso es lo que dice en el libro de los Hebreos. Y la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios nos hace justos, nos justifica delante del Padre. Dice que es el que nos declara inocentes delante del Padre cuando creemos en Él. Y escuche, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Una persona se puede arrepentir de todos sus pecados delante de Dios, sí, pero si no tiene a Jesús como el fundamento espiritual, como el fundamento de fe, como esa roca espiritual, esa roca firme de fe, ese fundamento doctrinal de fe en su vida, como el Mesías Salvador, entonces no tiene nada, porque puede arrepentirse de sus pecados, puede pedir perdón a Dios, puede restituir todo el daño que haya hecho, ¿verdad? Puede pedirle perdón a la gente, puede devolverle lo que haya robado, puede, no sé, pagar inclusive sus delitos yendo a la cárcel, puede hacer todo lo que sea. Pero como la salvación no es por obras, sino es por fe, y la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús, si la persona hace todas esas cosas, todas esas buenas obras, pero no tiene a Cristo en su vida como amo, Señor y Salvador, Mesías Salvador, no tiene absolutamente nada. Por eso bien dice el apóstol Juan en una de sus epístolas universales, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, el que tiene al Hijo como su Señor, su Salvador, como el verdadero Mesías enviado por Dios, como el verdadero Mesías, que es el único que va a llevar a sus discípulos, a sus seguidores, a sus fieles creyentes al cielo, ¿verdad? El que tiene a Jesús en ese concepto en su corazón y lo sigue, confía en Él, lo sigue fielmente y lo obedece fielmente, esa persona será aquella que entrará en los cielos cuando el Hijo de Dios regrese por segunda vez, ¿verdad? Como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice que regresará, ¿verdad? Y que los muertos en Cristo resucitarán, y que los cristianos vivos, dice que seremos arrebatados en los aires y ahí seremos transformados. Esa es precisamente la importancia del Mesías, pero más que nada, esa es la verdadera revelación, ¿verdad? La verdadera revelación de lo que significa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la roca ahí? Es un fundamento de fe, es la revelación que recibió Pedro. Y obviamente este fundamento de fe está íntimamente ligado con el Mesías, o sea, con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Por último, quisiera terminar esta enseñanza en estos últimos minutos. Le dice el Señor Jesucristo, les dice entonces, versículo 20, Mateo 16, 20, dice, entonces les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. ¿Por qué les manda el Señor que no revelara al resto de la población, al resto de la gente que le era el Mesías? Bueno, porque antes de su sacrificio no era conveniente que todo Israel, ¿verdad?, se enterara
y reconociera que Jesús sea el Mesías. Porque entonces si todo Israel hubiera reconocido a Jesús como el Mesías esperado, ¿verdad? Como el ungido del Señor que ellos habían estado esperando, como el Hijo de Dios, como Emanuel, ¿verdad? Que había venido a la tierra a habitar entre los hombres, entonces no lo hubieran asesinado, no lo hubieran sacrificado. Y si no lo hubieran sacrificado, ¿verdad? Porque el plan de parte de Dios, el plan de parte del Padre, era que Jesús fuera sacrificado en la cruz para pagar por el perdón, con su sangre, por el perdón de todos los pecados. No era conveniente, porque no se hubieran atrevido a entregarlo a los romanos. Hubieran dicho, no, ¿cómo vamos a entregar al Mesías, verdad? ¿Cómo vamos a entregar al Hijo de Dios? Por eso es que tenían un velo ellos, ¿verdad? Muchos de ellos, la mayoría de los judíos tenían un velo en los ojos puestos. Pero después de su muerte y resurrección, cuando ya todo se había cumplido, ¿verdad? Cuando ya Jesús había ido a la cruz a pagar por el perdón de los pecados y entrar a la presencia del Padre para rogar por la redención eterna de toda la humanidad, entonces sí ya fue conveniente salir a revelar a todo el pueblo de Israel y a las naciones que Jesús era el Mesías que se había estado esperando por tanto tiempo, y también era el Mesías que pronto volvería a establecer plenamente el reinado mesiánico sobre la tierra, ¿verdad? Y recuérdelo, recuerde esto siempre, ¿verdad? Acuérdese de esto, que el Señor Jesucristo pronto volverá por su iglesia. Y Él vendrá, ¿verdad? También aparte de eso, no solamente que vendrá por su iglesia, también dice la palabra de Dios que vendrá a hacer cuentas con nosotros. Vendrá a hacer cuentas acerca de lo que hemos estado haciendo, de cómo hemos estado viviendo, de las obras que hemos llevado a cabo, ¿verdad? A lo mejor usted ha hecho malas obras, pero se ha arrepentido, ¿verdad? Ha vuelto al camino y ha enderezado su vida delante de Dios. A lo mejor usted ha estado practicando el mal, se ha alejado de Dios, se ha alejado del Señor, se ha alejado del Mesías. Pues yo creo que este es un buen tiempo, ¿verdad? Hoy es un buen tiempo para que usted y yo, si estamos en esa situación, nos volvamos nuevamente al Señor, nos volquemos nuevamente con toda nuestra fe, con todo nuestro amor, con toda nuestra esperanza, nuestra devoción y fidelidad a Cristo Jesús. Y al hacerlo automáticamente lo estaremos haciendo con el Padre Celestial, ¿verdad? Pero si usted está en un estado en el cual conoció al Mesías, conoció a Cristo, ¿verdad? Al Señor, a Jesús, como el único y suficiente Salvador, le entregó su vida en algún momento, pero ahora está llevando una vida pecaminosa, yo le digo en esta hora, aguas. Le recomiendo que se arrepienta, le recomiendo que se vuelva al Señor, que se aparte de todo el mal camino, porque cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿verdad? Dice que entonces, en aquel entonces, el Señor Jesús dijo, estarán todas las naciones delante del Hijo de Dios, delante del Hijo del Hombre, y dice que a las ovejas, o sea, a los buenos cristianos, dice que los pondrá a la derecha, pero dice que a las cabras, o sea, las cabras representan los malos cristianos, los incrédulos, los que se rebelaron al Evangelio, ¿verdad? Los cristianos que conocieron a Cristo se apartaron del pecado, pero luego se corrompieron y nunca volvieron al camino. Dice que las cabras serán apartadas a la izquierda para ser arrojadas al fuego eterno. Y con esto quisiera yo concluir, ¿verdad? Amados amigos, amados hermanos, les animo verdaderamente, ¿verdad? Y a todos nuestros amigos que estén y estarán viendo más adelante esta transmisión, sea creyente, no sea creyente, si usted no es cristiano, si usted no cree en Jesús como el único y suficiente Salvador, como el Mesías enviado por el Padre para salvar al mundo, al cual por la voluntad de Dios el Señor enseña, ¿verdad? Dios el Padre enseña en el Salmo capítulo 2 que todas las naciones tienen la obligación de parte de Dios de entregarse y rendirse fiel y totalmente al Hijo de Dios para obedecerlo pleno y totalmente, para seguirlo fielmente, para confiar totalmente en Él, para poder tener el perdón, la salvación y la vida eterna. Si usted nunca lo ha hecho, si usted no tiene ese fundamento de fe espiritual en su vida, esa roca, esa fe en su vida, este es un buen tiempo en el cual usted puede ponerse a cuentas con Dios y entrar en los caminos y en el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese propósito? Que usted obtenga el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna por la fe, la confianza, la fidelidad y la obediencia en el Hijo de Dios, en el Mesías verdadero, que es Cristo Jesús, el que vino hace 2000 años. Amados amigos, amados hermanos, espero que esta enseñanza les haya sido de bendición y edificación, como siempre, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos presta vida y si es posible, nos vemos en la transmisión de la reflexión bíblica
de miércoles 9 de la noche esta semana que viene. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? A todos los amados amigos y hermanos, que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial esté con ustedes. Y que el resto de esta semana, ¿verdad? Dios les siga bendiciendo, les siga proveyendo de todas sus necesidades, les siga ayudando de manera poderosa como ayudó a un servidor en esta semana. Al principio iba yo a dar un testimonio, ya no me dio tiempo, ¿verdad? Pero brevemente aprovecho y le cuento. Esta semana yo tengo una motocicleta que es con la que trabajo y me muevo, ¿verdad? Y esta semana, ¿verdad? A mediados de semana, hace unos días se me descompuso, me quedé en el centro de la ciudad sin la forma de poder remolcarla o llevarla a un taller mecánico porque ya era noche, ya era tarde. De hecho ya no había talleres mecánicos abiertos a esa hora, ya era en la noche, eran después de las 8, casi las 9 de la noche. Y dije, bueno, voy a tener que empujar mi motocicleta, empujarla como pueda hasta un taller mecánico que estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de donde estaba yo. El problema es que nuestra ciudad, ¿verdad? La ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de Córdoba es una ciudad de lomas, de subidas, y la parte hacia donde yo tenía que empujar mi motocicleta era una parte elevada. Y uno de los mayores problemas es que un servidor padece de hipertensión y eso es algo peligroso, ¿verdad? Y dije, bueno, pues Señor, voy a irme, me voy a ir despacito, pero mire, Dios que es bueno y el Señor que es grande en misericordia. Había yo empezado a empujar mi motocicleta unas 4 o 5 cuadras cuando de momento se para una camioneta negra, ¿verdad? Una camioneta último modelo, se baja un hombre y me dice, ¿qué te pasó, amigo? Digo, se descompuso mi motocicleta. Me dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Te ayudo? Si quieres te llevo. Le digo, ¿en verdad? Sí, vamos a subirla. Le pedimos ayuda a otras personas que estaban ahí, la subimos arriba de la motocicleta. Llegamos a un lugar donde me iba a dejar porque él iba para otro camino, ¿verdad? Y me dice, ¿a dónde mero vas? No, pues voy a tal parte, aquí como a 1 kilómetro aproximadamente. Me dice, no te preocupes, yo te voy a llevar, pues mire, para gloria y honra del Señor y para alabar y exaltar su grandeza, su misericordia y su infinito poder y su amor por su pueblo. Este varón, ¿verdad? Me llevó hasta ese lugar, me ayudó a bajar mi moto. Gracias a Dios ahí estaba el mecánico, porque ya a esa hora no había nadie. Me arregló mi moto y al otro día pude irme a trabajar. Y todo esto lo digo como testimonio para gloria y honra del Señor. Que Dios me los bendiga mucho. Ponga usted toda su fe, su esperanza, su confianza en el Hijo de Dios, porque Él es bueno, en el Padre Celestial y en el Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios bueno, que dice que su misericordia es para siempre, ¿verdad? Y que por sus bondades, sus misericordias que no han decaído nunca, es que no hemos sido consumidos. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente y bendecida tarde. Nos vemos para la próxima.